Vamos entonces a continuar este proceso de formación en el que todos los lunes vamos experimentando pues realmente la gracia de volver al origen. Y hoy de manera especial, pues Silvia nos invitará a acariciar nuestra misión, eso que Dios nos confía. Y por eso vamos a renovar en esta semana, que es también Semana Santa, una convicción. Y la convicción es que estas manos que están para que se tiendan en este carisma son manos que están llenas de vida, llenas de semillas de resurrección, manos que se ofrecen y manos que reciben vida. Y tomemos conciencia hoy de manera especial de que nuestra misión fundamental es ser portadoras de vida, de la vida del Espíritu en nosotros, de la vida que fluye a través de este carisma que hemos heredado, de la vida que nos desafía en tantos rincones de la historia, de la vida que siempre tenemos que cuidar, porque eso es lo que tenemos que ser, guardianas de la vida, de la nuestra y de la de los demás. Por eso vamos a unirnos a esta canción de Salomé Arrizibita para renovar esta certeza de que queremos seguir caminando en compañía de María con las manos llenas de vida. Serenar el dolor y ese miedo a perder, ir abriendo camino a cuanto ha de nacer, agarrar la vida fuerte y estrecharla sin temer, entregar la luz a quienes saben que el futuro está por ver, con las manos llenas de vida, con las manos llenas de vida, con las manos llenas de vida y el corazón descalzo y de puntillas. Cuando el camino dificulta continuar, empujar con quien empuja para poder avanzar, escuchar cada latido convertido en realidad, celebrar llantos de vida que saludan al llegar, con las manos llenas de vida, con las manos llenas de vida, con las manos llenas de vida y el corazón descalzo y de puntillas, dar calor con un calor a una soledad y esbozar una sonrisa ante la fragilidad, apostar por cada
la misión siempre podamos asumirla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Lili, muchas gracias por esa canción tan inspiradora. El futuro está por ver y lo vamos a ir haciendo todas, unas con más trayectoria que otras. Bueno, entonces vamos ya por el encuentro número 8 y nos vamos a una constitución, a un artículo muy importante de las constituciones. Entonces ese artículo es el artículo 2, que se puede considerar como que es el núcleo de las constituciones todas. Recordemos que cuando estuvimos viendo las constituciones ignacianas, de las que surgieron las nuestras, para Ignacio era muy claro que todo su proceso de conversión fue para una misión, y así lo entendieron también sus compañeros. Y esa es la razón por la que pidieron unas constituciones que les permitieran permanecer auténticamente, digamos, en el compromiso con esa misión. Y entonces así lo vimos, pues, lo vimos inclusive esquemáticamente en las constituciones ignacianas, y voy a repetir ese esquema. Bueno, era gráficamente así. Entonces vemos a mi izquierda una selección de las constituciones que son fundamentalmente las de la instrucción espiritual y las que se refieren a la formación. Y miren que se le da una buena parte de esas constituciones de 10 capítulos, 6 de esos capítulos están dedicados a esa parte, la instrucción espiritual y la formación. Viene luego una de la misión, una parte, y luego 3 que son una insistencia grande de que la misión se vive en unión, que eso es lo que le da garantía y credibilidad a la misión, y que al servicio de eso está el gobierno. Entonces, como ven, todo confluye a la misión. Y yo creo que Juana del Estonac también lo entendió así. Es que es como muy claro en su trayectoria, y entonces es probable que ella haya visto también reflejado en ese esquema de las constituciones ignacianas su propia experiencia. Y por eso entonces en el artículo 2, que solo tiene un número, la regla 2, que se refiere al objetivo y fin de esta orden, es donde se va a hablar propiamente de la misión. Ella tomó el texto ignaciano y le fue agregando pues el nombre de la Compañía de María y el matiz mariano, un matiz muy propio que lo vamos a ver en el texto. Entonces vamos a mirar el texto de la regla 2, que es la única que se refiere a la misión, pero a la misión como el objetivo y fin de esta orden. Y es también significativo ese título. Entonces dice, el fin de las religiosas de esta compañía, y entonces le agrega Juana, y orden de Nuestra Señora, es ocuparse con toda diligencia, esto lo destaco yo, con la gracia de Dios, no solamente en su propia salvación y perfección, sino también con la misma gracia, y aquí agrega, a ejemplo de la Virgen María, su madre, en procurar la salvación y perfección de las almas, y agrega, y personas de su sexo, tanto cuanto su condición se lo permite.
Entonces, esa es la misión, tal como está en esa regla. Dedicarnos con toda diligencia en nuestra propia salvación y perfección y la de los demás. Bueno, es un texto muy breve, que ya subrayamos ahí los matices, y es interesante que agregue lo de la mujer. Un texto muy breve y sencillo, pero que en pocas palabras transmite un contenido profundo y contundente. Para descubrirlo tenemos que ponderar cada una de esas cortas frases. Entonces, como vemos, el contenido profundo sabemos que tiene una raíz honda, la de la misión que vimos a la luz de los ejercicios. Los ejercicios también están centrados todos en la misión. Y ahí está como la raíz de ese empeño que Juana nos recomienda, ese empeño en nuestra propia salvación y la de los demás. Lo que quizás hay que subrayar en primer lugar es el énfasis en la integración de esos dos elementos, digamos, el trabajo diligente en nuestra propia salvación y perfección y la de los demás. Esos que el Señor nos ha confiado y que Juana señala, hace mención especial de la mujer. ¿Qué pasa? Sí, ¿Aló? Silvia, te oímos. Es que alguna tenía el micrófono apagado, prendido, pero ya se lo apagué. Bueno, entonces me están escuchando bien. Bueno, entonces subrayar el énfasis como en esa doble vertiente de la misión, nuestra propia salvación y la de los demás. Bueno, vamos a mirar eso, ¿qué más nos puede decir? Bueno, entonces ese énfasis en la integración parece que recoge el triple fin que Juana expresa al presentarle al cardenal la razón de ser del instituto que Dios le había inspirado y que evidentemente no era el de las Ursulinas, porque a las Ursulinas no les interesaba tanto el aspecto como de vida, ser reconocidas como vida religiosa, ni que era eso lo principal de ellas, sino consagrarse a la educación de la mujer. Entonces, pero Juana subraya muy bien los tres aspectos, en favor de la vida religiosa, de la juventud y de la honra de Nuestra Señora, pues que después ya hemos ido viendo eso, qué significa. Juana no hace ninguna alusión más concreta a la misión en las reglas de la instrucción espiritual. Es solo esta regla 2, en las que nos vamos a centrar. Sí encontramos una recomendación muy explícita en este sentido en las reglas de la Madre Primera, cuando le habla de que la educación es la misión propia y que debe cumplirse con toda perfección, con todo empeño. Eso lo dicen las reglas de la Madre Primera. Y luego hay algunas orientaciones más concretas en la fórmula de las escuelas, que ya van como un poquito más a la pedagogía de la formación de las niñas. Bueno, pero entonces es eso. La misión está solo expresada así en la regla 2. Bueno, teniendo en cuenta esto, podríamos decir que toda la instrucción espiritual está en función de la misión, como vimos allá las reglas de San Ignacio. Y esto para mí está expresado de alguna manera en el abreyé
y más claramente en el proyecto, cuando nos dice: necesito que me ayudéis a establecer un modo de vida que corresponda a este fin tan importante. Entonces, con base en eso, yo he como esquematizado también nuestras reglas de la instrucción espiritual centradas en la misión. Entonces lo vamos a mirar ahí. Bueno, la misión en el centro. Esa misión se da en virtud de una llamada que hemos recibido. Entonces, esa flecha de arriba es que hemos sido llamadas por el Señor a esta misión. Y ahí está, pues, como esa complementación, llamadas para la misión. Y luego, todas las otras reglas se pueden agrupar en estos 4 núcleos. Empiezo por la izquierda, todas las que se refieren al cuidado de la vida interior. Yo creo que es que eso de trabajar en nuestra propia salvación y perfección pasa por ahí, por el cuidado de la vida interior. Y hay como 5 artículos de la instrucción espiritual que nos van a explicitar eso. El otro núcleo fundamental, y que Lili últimamente nos lo subraya mucho, es la comunidad. La comunidad es parte importante de la misión. Formar, construir comunidad, construir fraternidad. Y viene luego como el estilo de vida evangélica, expresado sobre todo en los votos. Y ahí se pueden agrupar otra serie de artículos. Y el último, nuestra identidad en María, que está en el artículo 1 y en el artículo 17. Entonces, como que esos 4 núcleos ahí soportan la misión, la mantienen, le dan credibilidad, nos ayudan a que se cumpla ese doble fin de trabajar en nuestra propia salvación y perfección y la de los demás. Entonces, yo voy a seguir este esquema en el desarrollo de las de estos encuentros. Veremos la semana entrante, si Dios quiere, la de la llamada a esta misión. Bueno, entonces, esto para decir que toda la instrucción espiritual está en función de la misión. Pero entonces vamos ahora a mirar cuando se hizo la relectura de esta regla 2, en aquel momento importante, posconciliar, de tanto gozo y de tanto sufrimiento, cómo hicimos como una relectura y una explicitación de la misión desde ese momento que se vivía en la iglesia y en el mundo. Un momento como de efervescencia, de muchísima vida, de abrirse a un futuro nuevo. Bueno, entonces vamos a mirar cómo fue la relectura. La introducción al artículo 2 nos remite a la noche del Císter como punto de referencia esencial para entender la misión. Eso fue, y por eso habíamos estudiado mucho la historia de la orden, como todo ese origen de la compañía. Y destacamos la noche del Císter. Y ahí, en esa experiencia, se destaca el clima de oración, la exigencia de despojo, la conciencia de la necesidad de salvación que tiene el mundo y el impulso a ofrecerse con todas sus fuerzas para la obra de salvación a imitación de María. Eso es lo que encontramos en la introducción al artículo 2.
muy resumido ese origen, pero destacando ahí los elementos importantes. Bueno, a la luz de los ejercicios que están en la raíz de las constituciones, como vimos, podríamos decir que esa experiencia fue para Juana como una anunciación. Acuérdense que vemos toda la importancia que tiene en la espiritualidad ignaciana el misterio de la anunciación y de la encarnación. Una anunciación, una contemplación, o más que todo en ese momento para Juana, un captar el designio de la Trinidad de hacer redención del género humano, cuando le hace ver el mundo, la juventud en peligro, la redención del género humano y el ser y el sí de María para acoger ese misterio, calaron muy hondo en Juan. Y en esa referencia a lo que consideramos la experiencia fundante de la compañía, se habla ya del proyecto de vida que va a respaldar esa misión. Así como la captó Juana en ese momento en que se sintió llamada por Dios. Bueno, y vamos entonces ya a la Constitución 1. En esa Constitución 1, pues el primer número de la relectura, nos presentamos como un instituto apostólico en la Iglesia. Ya no somos una orden monástica enclaustrada, sino una orden abierta al mundo en el que nos queremos consagrar con todas nuestras fuerzas al anuncio del reino, en total disponibilidad para ir allí donde seamos enviados. Una disponibilidad que hoy tiene dimensiones universales y que conlleva la inculturación, esa inculturación de la que tanto hablamos en aquellos tiempos de las constituciones y que sigue teniendo mucha vigencia hoy. Pero este primer párrafo que coloco ahí, hoy cuando estaba pues haciendo memoria de Clarita, yo decía lo que tuvo que ser para Clarita, como quien dice esta declaración. Ya no somos una orden monástica enclaustrada, sino que somos una orden abierta al mundo, etc. Eso para las que llevaban 30, 40 años en el monasterio, pues fue un cambio impresionante. Y lo maravilloso es que las que pudieron pasar ese puente, digamos, cultural y sobrevivir ahí, son un testimonio de vida increíble para nosotros, como lo fue Clarita y como lo fueron tantas personas. Y tenemos que agradecerle al Señor esos testimonios de vida tan maravillosos que tenemos. Bueno, viene luego en ese mismo número 1 la alusión más explícita, más específica a la misión de evangelización como educadoras al servicio de la fe que fructifica en obras de justicia. Pues una explicitación totalmente nueva para la compañía en ese momento. Una formulación con la que prácticamente se concluía el largo debate de los años anteriores que causó tanto desconcierto y división, como vimos hace 15 días cuando hicimos ese recorrido por el cambio de las constituciones, el paso de las del 38 a las que tenemos hoy. Que nos acordamos ahí
y luego comentando, pues todas recordábamos esos años de una polarización muy grande en esto de la fe y la justicia, y las de los pobres y las de los colegios y todo aquello. Entonces, por eso digo yo ahí como que esa formulación concluyó, yo creo que sí, que ya fue como una formulación que a todas nos tranquilizó, porque a partir de ahí todas nos habíamos de sentir educadoras y todas trabajando por la justicia, porque formulamos la misión como evangelizar, como educadoras al servicio de la fe que fructifica en obras de justicia. Y bueno, es mucho lo que se ha venido reflexionando nosotras y también los jesuitas muchísimo, porque pues esa formulación fue tomada en parte de lo de ellos en la congregación 32 con el decreto cuarto, que para ellos también fue como un gran logro. Pero ellos han venido reflexionando mucho esto de fe y justicia, y el padre Arrupe colaboró mucho en esto. Él era el general en ese momento y tenía muy clara esa relación fe-justicia. Bueno, una formulación muy comprometedora también, porque además es el resultado de haber tomado conciencia de la injusticia que reina en esta sociedad nuestra y de la que es víctima la mayor parte del mundo. Eso fue una toma de conciencia como muy fuerte en aquel momento, que para nosotros también el hecho de haber celebrado la Asamblea General del 76 en América Latina, en Bogotá, fue un contacto pues mucho más directo con esa realidad. Esa injusticia, y que en aquel momento era lo del CELAM de Medellín, que nos había abierto los ojos a esa realidad de América Latina. Esa injusticia es la que genera tanta pobreza, sufrimiento, marginación, deshumanización, y que en vez de disminuir aumenta cada vez más. Y desde la fe hemos ido entendiendo y entendíamos desde allá, desde aquel momento, que todo ese dolor clama al cielo y resuena cada vez con más fuerza en el corazón compasivo y misericordioso de Dios, que se conmueve desde las entrañas y decide enviar a su Hijo a hacer redención. Volvemos ahí a lo de la encarnación. Y eso ya se nos iba haciendo muy claro en aquel momento. Entonces volvemos así al misterio de la encarnación, que creo que es siempre actual y que es siempre una fuente de profundización en la misión muy profunda. Desde ese acercamiento, digamos, al misterio de la encarnación, hemos sentido el impulso a insertarnos en esa realidad, a solidarizarnos con los que la padecen y a aprender de los pobres una manera de vivir que nos confronta, nos desacomoda, nos evangeliza. Y por eso, pues, hemos hecho todo por permanecer y mantener, hasta donde ha sido posible, esas obras de inserción, que también nos aportan mucho en este sentido. El contacto con esas realidades más marginadas, precarias, necesitadas en muchos sentidos, nos ha ayudado a descubrir
las situaciones más necesitadas de salvación y a comprobar, y esto creo que es muy claro, que la educación es el medio más eficaz para llevar adelante procesos de transformación de la sociedad. Y por eso decimos, evangelizamos, educando en la fe que fructifica en obras de justicia. Educar en la fe hombres y mujeres conscientes de la dimensión profética de nuestro ser cristiano. Es que la fe cristiana nos tiene que llevar a todos a hacernos conscientes de eso. Esa fe que nos dice que somos hijos de Dios, llamados a vivir como hermanos, en un mundo que niega los derechos del hombre y que hoy niega también aún la existencia de Dios. Que aunque hemos proclamado los derechos del hombre hace muchísimos años, pues sabemos que esos derechos se quedan muchos de ellos en los mundo. Es una misión que ya dos de nuestras hermanas por la que han dado la vida, pero que nos sigue urgiendo, animadas por esos ejemplos. Una misión que desde nuestro carisma nos compromete de manera preferencial con los jóvenes, porque son ellos los que más tienen que ir asimilando esta manera de mirar la realidad, comprometida con ellos, con esa realidad desde la fe. Es claro entonces que nuestro compromiso con la justicia nace de la fe y nos mueve a promover una fe que fructifique en obras de justicia. Antes que luchar contra las estructuras que sostienen la injusticia, necesitamos educar en la fe y desde esa fe comprometernos junto con otros y otras a denunciar el mal presente en las estructuras y a descubrir y promover signos de esperanza que anuncien el Rey. Es así como tiene que ser nuestro trabajo por la fe y la justicia, que están pues muy integrados. La justicia es exigencia de la fe. Bueno, entonces vamos a seguir haciendo alusión a otros números de la relectura. Y vamos a la Constitución 6, que sigue ahondando en ese compromiso por la fe y la justicia, y nos recuerda que como seguidoras de Jesús, en humildad y sencillez, hemos de vivirlo como instrumentos inútiles en las manos de Dios. Y que estamos llamadas a buscar en continuo discernimiento las respuestas que hemos de dar a las exigencias de esta misión en cada momento histórico. Y que cada vez son más complejas las situaciones y necesitamos más discernimiento. Y entonces vamos comprobando así lo que ya les decía en el artículo anterior, que el discernimiento va a ser como un eje transversal en todas las constituciones, en toda la instrucción espiritual, y que necesitamos seguirnos formando en él, el discernimiento. Bueno, volvamos a la regla 2. La relectura no deja de lado el énfasis de esa regla en cuanto a ocuparnos con toda diligencia en la propia salvación y perfección. ¿Cómo releemos eso en este artículo segundo? Entonces, la Constitución 2 nos dice que para
vivir así esta misión tan exigente, tan comprometedora y tan necesaria en este momento. Para vivirla así, necesitamos tener ante todo una experiencia personal de salvación, que sea la que nos cambie la vida y nos lleve a vivir al modo de Jesús y como Él. Una experiencia personal de salvación que nos cambie la vida. Así seremos testigos del amor del Padre que anima nuestra vida y nos lleva a amarnos y amar a todos como hermanos, porque nos une el mismo espíritu recibido de Dios. Esto es como lo fundamental en la manera de vivir esta misión. El amor, como nos había dicho hace un rato Liliana, el amarnos y amar a todos como hermanos, porque nos une el mismo espíritu recibido de Dios. Esa es la experiencia profunda que necesitamos tener. Y la Constitución 3 nos recuerda que ese modo de vivir lo aprendemos de María, la que vivió a fondo la disponibilidad a los planes de Dios y supo armonizar su vida, conjugando la contemplación del misterio de Dios en ella y la acción diligente en favor de los demás. Y eso es tan explícito en el Abreyé. Juana vio en María nuestro modo de vida. Bueno, y todo esto con sentido de iglesia. Finalmente, el número 7 de la relectura nos dice que nos habla del sentido de iglesia que es tan marcado desde el principio en el carisma de Juana de Lestonán y que hoy resuena con acentos nuevos cuando el capítulo general, el último, el número 18, nos invita a comprometernos en la renovación de la Iglesia Universal, aportando la novedad de este carisma nuestro, que aunque es antigua, yo creo que es siempre nuevo, unidas a otros y otras para ir haciendo el camino sinodal por el que el Espíritu está llevando a la Iglesia en este momento con el liderazgo del Papa Francisco. Bueno, entonces yo les dije la vez pasada que yo les iba a decir mi reflexión, a compartir mi reflexión, pero que esperaba que hubieran leído todas este artículo y que pudieran enriquecer o comentar o hacer eco a lo que yo les he dicho, pero sobre todo enriquecerlo y confrontar. Entonces ahora tienen la palabra. Bueno, Silvia, primero que todo, muchas gracias por esta explicación tan buena que nos has dado como siempre. Quería hacer énfasis en la misión, pero ya tú lo has dicho con toda claridad. Pero tengo dos cositas. La primera, cuando te refieres, hablaste de la disponibilidad muy bien e hiciste énfasis en la inculturación. Me pareció muy importante. En ese artículo está la modificación que se hizo en el año 2006 al añadir otra vez o al retomar lo que se llamaba la regla 4 que había desaparecido. Entonces, en ese artículo, ya con Beatriz Acosta y eso, se puso nuevamente la regla 4. A mí me parece que lo de la disponibilidad
para vivir en cualquier parte del mundo, eso conlleva algo comunitario también. No es solamente que yo estoy disponible y voy y me inculturo, sino que hay una exigencia también como de interculturalidad. Cuando a mí me envían a otra comunidad, me pueden mandar para Australia, para Macedonia, para donde sea. De todas maneras, ahí hay una necesidad de interculturalidad. Pero yo quiero llamar la atención para que pensemos en las comunidades de nosotras. Yo creo, me atrevo a decir, que apenas estamos en el primer paso, que es, yo llamaría a las comunidades estas, las llamaría multiculturales o pluriculturales. O sea, hay varias nacionalidades, hay varias culturas en cada comunidad y lo que sea, entonces las podemos llamar interculturales, no, multiculturales o pluriculturales. Pero interculturalidad tiene una connotación muchísimo más grande. Es una exigencia mucho más grande de interactuar, intercambiar. Yo creo que es un paso que todavía no hemos llegado lo suficientemente a experimentarlo o realizarlo en la vida. Me parece bien porque es una cosa que estamos apenas comenzando con una cierta intensidad y todo eso, pero yo creo que es una llamada que este artículo segundo nos hace a vivir verdaderamente la inculturación en comunidad, no individualmente, y la interculturalidad, y no quedarnos únicamente en la multiculturalidad o pluriculturalidad. Entonces yo creo que todavía no podemos decir a boca llena que en la Compañía de María hay comunidades interculturales y son tantas las comunidades interculturales. Yo diría, hay comunidades pluriculturales y multiculturales, pero tenemos un camino muy largo por andar. Bueno, eso digo. Segundo, quiero preguntarte a ti que estuviste presente también en la lectura de las constituciones, y creo que Luz Eugenia también estuvo, y Lucía, etcétera. Quiero preguntarte por qué, si de los jesuitas se tomó la expresión esa, educar en la fe, ellos decían en promoción de la justicia. ¿Por qué nosotras quitamos la palabra promoción y pusimos una fe que fructifique en obra de justicia? ¿A qué se debió el cambio de la palabra? Porque todo tiene su causa y todo tiene sus razones. Entonces me gustaría que ustedes, las que estuvieron allá presentes, nos contaran a qué se debió ese cambio. Hasta ahí las santas palabras. Bueno, yo pues sí, ahora como que me hago más consciente de que le cambiamos la palabra. Y creo que cuando lo pusimos una fe que fructifique en obras de justicia, era como la manera de expresar desde nosotras cómo tenía que ser esa fe. No podía ser una fe que ignorara toda esa situación de justicia, sino que la tuviera en cuenta y fuera para fructificar en obras de justicia. Yo creo que en ese momento la palabra promoción de la justicia, pues como que tenía que ver como mucho más con actuar en contra de la injusticia y cómo era que tenía que ser ese actuar en contra de la justicia, de la injusticia. Y yo recuerdo que en ese tiempo, en todo ese tiempo que siguió de ahí, el padre Arrupe, pues que estaba muy con esta formulación, él sí insistía mucho en que había que entender bien cómo era esa relación fe-justicia y qué queríamos decir con promoción de la justicia, porque depende de cómo lo tomaran. Y entonces él insistía mucho, se deriva de la fe
de la fe pues de la fe en Jesús, en su proyecto, en su manera de ver el mundo, el trabajar por la justicia. Pero creo que por ahí va un poco, pero no creo que haya sido como tan conscientemente de decir, no, cambiemos esta palabra por esta expresión. No, creo que en lo que nosotros fuimos estudiando y trabajando, dimos con esa expresión y el capítulo lo aprobó así. Yo no sabía decir nada más. Digo, no ¿Cómo? sería como un miedito a que la cosa fuera como más proactiva frente a la lucha por la justicia, y más bien dijimos, bueno, vamos a sembrar la fe y vamos de todas maneras a meter ahí la necesidad de la justicia. Esperemos que fructifique y tal. En cambio, aquellos la sentían como una necesidad de proactividad, no solamente en contra de la injusticia, sino también en promoción de la misma justicia. Pienso yo que a lo mejor eso pudo jugar en ese entonces, porque fue un tiempo un poco posterior a todas esas luchas y a todos esos debates, etcétera, etcétera. Pienso yo que a lo mejor fue por eso, no sé. Sí, yo creo pues que en un sentido sí, pero me acuerdo mucho que el énfasis de los jesuitas y sobre todo el padre Arrupe, que decía así, la promoción de la justicia, pero acordémonos que la promoción de la justicia tiene que empezar porque la gente asimile esto de que la justicia es fruto o es como que se deriva necesariamente de la verdadera fe, que la verdadera fe nuestra no podría tolerar la injusticia. Pero sí, puede haber sido un cierto temor a promover eso de la lucha por la justicia, que sí fue como lo que se quiso evitar. Yo no, tampoco, pues exactamente como lo que dice Silvia, no recuerdo que en el capítulo haya sido algo consciente el cambiar una palabra por la otra con tal o cual razón. Pero sí, lo que decía Silvia, esa fórmula fue como mágica. Eso de evangelización como educadoras al servicio de la fe que fructifique en obras de justicia, eso fue mágico. Yo quiero contar brevemente como una experiencia personal que, bueno, se la dedico sobre todo a las jóvenes. Han escuchado que vivimos en esos años 70, 80, fines del 60, pero sobre todo 70 y 80, pues unas situaciones pues muy difíciles por la polarización entre el trabajo por los pobres o el trabajo en los colegios. No era que decíamos por los pobres o por los ricos, sino por los pobres o en los colegios. No sé si en nuestra provincia lo decíamos así, era, pues sí, partiendo también de la experiencia que tuvimos en el 72, que queriendo innovar con una pedagogía liberadora, no sé, desde Latinoamérica, eso, pues eso nos supo a cacho, como decimos. No lo voy a contar pues aquí, pero fue una experiencia muy dura. En todo caso, ahí como que decíamos, es que en los colegios no se puede, es que no se puede hacer lo que queremos. Entonces, pues con los pobres en la inserción, con los campesinos, etc. En todo caso, para ese capítulo del 79, yo pues quedé elegida capitular. Bien, entonces la otra era Lucila, y bueno, y de las otras provincias pues había otras. Yo sé ciertamente que de Yanira, María Emilia Roldán, en fin. En todo caso, a mí, las que éramos, pues, las que eran muy de los pobres, bueno, se quedaron muy contentas con que yo fuera al capítulo y me dijeron, bueno, Luz Eugenia, entonces, muy bien, un trabajo bien bonito con las constituciones de la instrucción espiritual, porque eso era lo que todas sabíamos. Vamos a hacer una relectura de las constituciones de la instrucción espiritual para cumplir lo que pidió el concilio.
Entonces, muy bien, que hagan una cosa bien bonita de lo de la instrucción espiritual, pero eso sí, que después hagan como un decreto de misión, así me lo recomendaron. Tú dices que hagan un decreto de misión en que quede bien claro cómo es lo de la misión de la compañía. Y yo me fui con ese encargo y entonces trabajamos, como vamos a ir viendo, toda esta relectura artículo por artículo, basándonos en los estudios que se habían hecho antes. Bueno, eso fue un trabajo bien, bien bonito. Y pues yo al final pues dije, vea, a mí en mi provincia pues un grupo me encargó que tan importante que después hiciéramos un decreto de misión, a ver, que quedara bien claro cómo es la misión. Entonces, creo que fue María Dolores, pues que era la general, dijo, no, pues, hagamos una cosa, recojamos de todas los artículos, tal como quedaron, en donde se menciona la misión, y ahí vemos a ver si se necesita agregar algo. Bueno, entonces hicimos todo el capítulo, hicimos esa recogida de donde se mencionaba la misión y bueno, es que en ningún capítulo faltaba eso que pone Silvia, que la misión es el centro, el para qué, como el fin, ¿no? Y en ningún capítulo faltaba, y además repetidamente. Entonces dijimos, no, es que no hay que hacer ningún otro proyecto de misión. La misión está en todo, es el fin de todo. Bueno, entonces así llegamos al capítulo provincial, pues con las constituciones, así como están acá. Y lo que fue este pedacito que leí ahora, ¿no? Al servicio de la fe que fructifica obras de justicia. Y nuestra misión en el artículo de pobreza, nuestra misión evangelizadora como la de Jesús debe dirigirse a todos desde la perspectiva de los pobres. Mágico. Esa fue otra fórmula mágica. Con eso se acabó la polarización, pero no porque cada una pensó, bueno, no es que sí, vea, ya pusieron lo que nosotros decíamos, sino que fuimos entendiendo que una cosa llevaba a la otra y que todas era desde la fe y todas era que fructifiquen en obras de justicia. Y en concreto, las obras, donde estés, vamos a trabajar todos desde la perspectiva de los pobres. ¿Ya? Con eso se fue disolviendo toda polarización. Yo me acuerdo que de ahí por fin me enviaron a Cristales, y Cristales que no era mirado pues como demasiado bien, por lo menos esa sensación teníamos. Cristales empezó a ser mirado como algo que sí, que es una cosa valiosa en la provincia, que estemos con los campesinos, en fin. Quería compartir esa experiencia personal porque yo creo que fue como muy del espíritu el encontrar estas expresiones y empezar a vivirlas. Y yo creo que sí, que todas empezamos a vivirlas, de verdad. Y yo creo que fue una gracia muy grande el capítulo. Iba a decir que la expresión frutos de justicia es de Filipenses 1:11. Mira, me pareció que era muy diciente que en la introducción sea una síntesis del carisma. Cuando nosotros éramos jóvenes, el grupo mío, todo eso, uy, qué cosa para definir. ¿Cómo se define el carisma de la compañía? Que somos, bueno, de mil maneras, porque no estaba definido como en ninguna parte. Y aquí, en esta introducción, está muy sintetizado lo que es el carisma de la compañía. Bueno, y lo otro es que llama la atención que hay, por ejemplo, dos constituciones viejas, pues de las del 1638, por ejemplo, esta de la misión y la de la comunidad, la de la vida comunitaria, que son una constitución y da origen a una cantidad de relecturas, lo que muestra
que lo esencial no se pierde, pero que se tiene en cuenta el contexto, se tiene en cuenta las características de tiempo y lugar, como dicen los jesuitas, etcétera, y eso va cambiando de acuerdo a la manera que tenemos que vivir. Eso era lo que tenía que aportar yo. Bueno, le doy las gracias a Silvia por esta relectura del artículo segundo, que personalmente me ha ayudado a recordar como el propósito cuando a mí la provincial me preguntó que por qué quería ser monja, por qué pedía ser admitida a la Compañía de María. Pues yo no tenía estudios, ni reflexiones, ni teología, ni nada de esto, nada, sino que sencillamente le dije, porque quiero trabajar para salvar a las almas. Eso fue mi respuesta. ¿Y cuál es cuando estábamos aquí en comunidad, reflexionándolas, leyéndolas, estudiándolas, lo que tú nos habías pedido, encontrarme eso, que no es solamente el fin, es trabajar por la salvación propia y la de las almas, me confirmó el llamado que yo recibí del Señor a estar en la compañía. Fue emocionante y sobre todo, bueno, ahorita preguntaba aquí a las hermanas que antiguamente, no sé, aquí se decía, me tocó la regla 4 y ahora resulta que está en el artículo segundo y es la primera. Entonces yo no sé ese cambio, bueno, ya me lo explicarán, pero yo le doy gracias a Dios por esto, porque realmente ha sido como una motivación para seguir entregando la vida. Gracias, Silvia. Y nos pide que para la próxima semana hagamos una lectura orante de los artículos 5º y 6º. 5º y 6º. Muchas gracias a todas. Feliz noche, descansen.